Doctor, buenas noches a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios, en el que vamos a rendir también homenaje a Fidel, o vamos a mostrar todos los homenajes que se le rindieron en La Habana, más bien. Bueno, esa es nuestra forma de homenajearlo desde aquí. ¿Empezamos de una vez? Sí, el periódico Granma, en su sitio, mostró algunas imágenes de lo que fue el acto masivo de ayer a la noche en la Plaza de la Revolución, allí en La Habana. Realmente imágenes muy conmovedoras, las empezamos a ver para ver la dimensión de ese acto. Avanti. Vamos a ver y a escuchar ahora las palabras del presidente de Cuba y el hermano de Fidel, Raúl Castro Ruz. Fidel consagró toda su vida a la solidaridad y encabezó una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonialista, anti-apartheid y antiimperialista por la emancipación y la dignidad de los pueblos. Sus vibrantes palabras resuenan hoy en esta plaza, como en la concentración campesina del 26 de julio de 1959 en apoyo a la reforma agraria, que fue como cruzar el Rubicón y desató la condena a muerte de la revolución. Con profunda emoción, aquí mismo escuchamos al comandante en jefe en esta plaza, en la velada solemne de octubre de 1967, para rendir tributo al inolvidable comandante Che Guevara. Y regresamos a ella 30 años después, durante la etapa más dura del periodo especial, para comprometernos ante sus restos, que seguiremos su ejemplo inmortal. Repetimos con él que cuando un pueblo enérgico y viril llora, exactamente, la injusticia tiembla. Ha venido en estos días el pueblo con una gran participación de los jóvenes a rendir emocionado tributo y a jurar lealtad a las ideas y a la obra del comandante en jefe de la Revolución Cubana. Querido Fidel, junto al monumento de José Martí, héroe nacional y autor intelectual del asalto al cuartel Moncada,
donde nos hemos reunido durante más de medio siglo, en momentos de extraordinario dolor, o por honrar a nuestros mártires, proclamar nuestros ideales, reverenciar nuestros símbolos y consultar al pueblo trascendentales decisiones. Precisamente aquí, donde conmemoramos nuestras victorias, te decimos, junto a nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo, hasta la victoria, siempre. Y los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Sudáfrica, Jacob Zuma, también rindieron homenaje a Fidel ahí en la Plaza de la Revolución. No ha muerto porque las ideas no mueren, menos aquellas ideas que abonan el camino de la emancipación. Fidel no ha muerto porque las luchas no cesan, menos aquellas luchas que están destinadas a dignificar a la humanidad. Fidel está más vivo que nunca. Ahora nos toca a nosotros y a nosotras. Es así, Fidel. Él sobrecumplió su misión en esta tierra. La sobrecumplió más allá de las expectativas más grandes que pudiera haber. Pocas vidas han sido tan completas, tan luminosas. Se va invicto. Esto es mejor, como dicen ustedes, no se va, se queda invicto entre nosotros, absuelto, absolutamente absuelto por la historia grande de la patria. Debemos esforzarnos por llevar adelante los ideales que él abrazó, los ideales del internacionalismo, la libertad, la igualdad, la justicia y un mundo mejor y más justo. Debemos fortalecer la voz del sur y profundizar la colaboración en el seno del Grupo de los 77 más China. Repasamos a continuación otro grupo de mandatarios que estuvieron presentes en La Habana. Fidel nos enseñó que la lucha por las transformaciones sociales es una batalla permanente que exige grandes sacrificios, como los sacrificios que el pueblo de Cuba ha soportado con estoicismo durante el embargo impuesto a su país como chantaje y castigo permanentes. Pueblos de nuestra América y del mundo, Fidel ha muerto, murió invicto, solo el inexorable paso de los años lo pudo derrotar. Murió el mismo día en que 60 años antes, con 82 patriotas, partió de México para hacer historia. Murió haciendo honor a su nombre, Fidel, digno de fe, la fe que puso en él su pueblo y toda la patria grande, fe que nunca fue ni siquiera decepcionada, peor aún traicionada. Como miles de jóvenes salvadoreños, conocí a Fidel a través de Radio Rebelde. Escucharlo significó para nosotros el despertar de la conciencia política y la decisión de cambiar la triste realidad de nuestro pueblo, víctima de una cruel dictadura militar.
Habría muchas cosas para contar a raíz de estos testimonios, pero vamos a escuchar a otro líder centroamericano que fue y que compartió muchísimo con Fidel Castro, que es Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Duele, claro que duele. Ese tránsito a la inmortalidad. Y Fidel está en estos muchachos y muchachas, en esta juventud. Viene creciendo con los niños, Fidel. Está en la conciencia, en el corazón de las mujeres cubanas. De los obreros, de los agricultores, de los técnicos, profesionales, científicos. Está en la conciencia de ese gigantesco capital humano que forjó Fidel con el pueblo de Cuba. Esta plaza, tuve el privilegio, y digo gracias a la vida que me ha dado tanto. Año 1967. Vine por el Frente Sandinista al cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes, la OCLAE. Y la gran sorpresa, no nos esperábamos, nos invitaron a esta plaza y nos sentaron en la tribuna a pocos metros de Fidel. ¿Y quién acompañaba a Fidel en ese momento como invitado de honor? Salvador Allende, el presidente, héroe. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Bueno, el mensaje de Yo soy Fidel, no lo había visto antes. Se empezó a popularizar aquí en estos actos que se iniciaron fin de semana a raíz del fallecimiento de Fidel Castro y se empezó a multiplicar. Fue el grito en las calles y también se convirtió en una etiqueta en las redes sociales. Bueno, vamos a seguir, porque esta información obviamente es muy importante. ¿Cuántos mandatarios, cuántos jefes de Estado estuvieron presentes en La Habana? Vimos 7... Cerca de 20. Estuvo también el presidente de México, muchísimos presidentes también de África, del Caribe. ¿Peña Nieto fue? Peña Nieto fue, sí. Bueno. México y Cuba han Sí. tenido una relación histórica Muy especial. muy fuerte, muy especial, y sobre todo la ruptura vino con los gobiernos del PAN, de Vicente Fox, pero los gobiernos del PRI siempre fueron muy solidarios con Cuba, incluso cuando se votaba o se expulsaba a Cuba del seno de la OEA y se votaba en contra en foros internacionales, México permanecía... Te hago una pregunta, Mariano. Hay una relación especial porque además Fidel, y lo contábamos ayer, fue a exiliarse a México. ¿Pero esa relación especial entre México y Cuba viene desde antes?
No, empezó a ¿O es crecer. una relación especial entre México y la Revolución Cubana? Porque Entre México y la Revolución Cubana. Sí, sí. Después, sí, cuando es condenado por el asalto al cuartel Moncada Fidel, luego de la presión popular a los 2 años es amnistiado y el exilio es efectivamente junto a sus compañeros de lucha en México. Y de ahí parte efectivamente, como lo señalaba Rafael Correa, ese dato muy interesante, en 25 de noviembre parte el Granma con 82 patriotas rumbo a Cuba para iniciar en la Sierra Maestra la guerrilla contra la dictadura de Fulgencio Batista, y un 25 de noviembre es también cuando parte a la eternidad el comandante Fidel Castro. hacemos un cortecito con Silvio Rodríguez, en homenaje a Fidel también. Sí, y contó hace poco porque le preguntaron si eso hablaba de él, y dijo, en realidad habla la escribí pensando en Fidel y habla un poquitito también de mí. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso. Seguimos caminando aquí en el Avia Yala, seguimos en Ojo con los Medios. Vamos a continuar repasando momentos históricos para Cuba, para la Revolución Cubana, la partida de Fidel y sus restos que viajarán por tierra hasta la ciudad de Santiago de Cuba, distante creo que casi 1000 kilómetros de La Habana. Sí, sí, casi en la otra punta. Grande la isla, ¿eh? Sí, la sí, mayor sí. de las Antillas. La mayor de las Antillas, tiene 15 provincias y recorrerá 13 hasta llegar el martes a posar los restos de Fidel en esa Santiago tan querida y tan importante para la revolución. Cuénteme algo de Santiago de Cuba, usted que estuvo allá. Bueno, en Santiago de Cuba está el cuartel Moncada, donde fue el famoso asalto del 26 de julio del 53. Está la granjita Siboney también, donde se hacían actividades clandestinas contra la dictadura, y también escenario de esas huelgas masivas también contra la dictadura de Fulgencio Batista. Una ciudad balnearia, hermosísima. La segunda ciudad más importante de Cuba. Sí, exactamente. Y con toda esa carga histórica que tiene de encender la mecha de la revolución contra la dictadura batistiana. Una ciudad colonial además. No es la más colonial de Cuba, hay algunas que son más coloniales como Trinidad o la propia Guantánamo. Bueno, hacia ahí va Fidel y queremos mostrarte algunas imágenes de ese inicio de la caravana. Vamos. El último viaje de Fidel Castro. Las cenizas del histórico líder cubano, que murió el viernes a los 90 años, emprendieron el miércoles un simbólico recorrido por la ruta de la revolución que encabezó hace más de medio siglo. La urna de cedro, cubierta por una bandera cubana y protegida por una campana de cristal, partió a las 7 de la mañana desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas en la Plaza de la Revolución de La Habana. Cientos de miles de personas acudieron a despedir los restos de quien consideran su comandante en jefe. Él ha luchado mucho por este pueblo, con todos los pueblos del mundo, y mira, lo perdimos. Es como un padre para nosotros, por eso el pueblo cubano lo siente tanto, porque es nuestra guía, el espíritu de la nación, la patria misma. Ese es Fidel. Ver los restos de Fidel es como un choque demasiado fuerte. Es saber que es cierto, que es de verdad, que nos toca ahora luchar por su legado, que no podemos fallarle. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy... La caravana recorrerá ahora 13 de las 15 provincias de la isla. El simbólico viaje desandará al camino que hizo en 1959 Castro junto al resto de sus barbudos en la llamada Caravana de la Libertad. Las cenizas serán depositadas finalmente el 4 de diciembre en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago, donde descansan los restos del también icónico José Martí, héroe de la independencia cubana. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Elian González, quien fue un niño secuestrado y llevado hacia Miami, se convirtió en un emblema de esa pelea diplomática de Cuba contra
contra Estados Unidos y ese bloqueo y también lo que se conoce como la ley de ajuste, Elian González así se refería a Fidel Castro. Yo soy el legado de Fidel, al igual que todo lo que se ha formado por Fidel, todo lo que ha tocado, yo soy Fidel y es lo que siempre verá en mí. Y es lo que cada joven hoy debe decirse, yo soy Fidel. Y tratar de como nos enseñó él, a patria o muerte, vencer y cumplir con ese concepto de revolución. Porque el concepto de revolución no es más que ser como Fidel. Porque si en un momento él nos dijo que cómo deberían ser nuestros hijos, cómo deberían ser los jóvenes, cómo decía ser el hombre modelo, y deberían ser como el Che, yo creo que ahora el punto más alto y la meta mayor, que nos ha costado trabajo ser como el Che, pero ahora debemos ser como Fidel, sin dejar de ser como el Che, porque el Che siempre se empeñó en ser como él. Vamos a recordar la historia de Elian González, que marcó una etapa política muy importante en Cuba y en torno a las relaciones con Estados Unidos, entonces gobernado por Bill Clinton. Otra de las historias que marcaron los casi 50 años de gobierno de Fidel Castro fue la de Elian González, el llamado Balserito, que desató una crisis diplomática entre Cuba y Estados Unidos. En noviembre de 1999, la madre de Elian, Elizabeth Burtons, saca al niño de la isla de forma ilegal en una endeble embarcación. La madre muere antes de llegar a la costa estadounidense y Elian es rescatado por un pescador. Las autoridades migratorias de Estados Unidos deciden entregar al menor a su abuelo de nombre Lázaro, que reside en Miami, y de inmediato el padre de Elian, Juan Miguel González Quintana, reclama el retorno del niño. Después de numerosas negociaciones, el gobierno de Cuba, el Servicio de Inmigración y Naturalización y el Departamento de Justicia estadounidense acuerdan que la cuestión de la custodia prevalece y que el niño debe ser devuelto a su padre en Cuba. El entonces fiscal estadounidense Janet Reno fija el 13 de abril del año 2000 como último plazo para la devolución del menor. El 22 de abril, después de fracasar las negociaciones con los parientes de Elian, el Departamento de Justicia ordena que Elian sea sacado por la fuerza de la casa en que se hallaba y entregado a su padre, que ya había viajado a los Estados Unidos para reunirse con él. Por la noche, un comando de agentes, vistiendo ropa táctica y armados con subametralladoras, toman por asalto la casa. La fotografía de la gente encañonando al niño y a uno de sus parientes da la vuelta al mundo. El regreso de Elian se convierte en todo un suceso en Cuba. El niño es recibido como un héroe y Fidel Castro reivindica la historia como una batalla ganada por la revolución. A 16 años de los hechos y unas horas después de la muerte de Fidel Castro, Elian reconoce que el dirigente cubano fue una especie de padre. Fidel empezó a ser entonces ese padre que en un inicio todos comienzan como un padre, pero lo difícil es lograr que un padre se convierta en el amigo, sin dejar de ser padre. Fidel comenzó siendo ese padre hasta convertirse en el amigo. Y es el padre que al igual que mi papá, yo quería enseñarle todo lo que lograba, de que se sintiese orgulloso de mí. Así mismo era con Fidel. Si aprendía a hacer algo, quería mostrárselo. Y son muchas las cosas que me quedaron por mostrarles y que siempre estuvo esa idea de que ojalá siempre nos acompañe, siempre ese tesón por poder enseñarle cada uno de los triunfos y hacerlo sentir orgulloso. Con información de Humberto Tapia, imagen. Y ese niño que en Estados Unidos los exiliados anticastristas intentaron convertir en un símbolo contra la revolución, hoy lo hemos convertido en un hombre revolucionario, completo admirador de Fidel y que lo despedía con estas lágrimas y estas palabras tan sentidas. Vamos a escuchar también ahora a otros ciudadanos cubanos hablando de Fidel Castro. Soy revolucionaria y me compete estar aquí.
porque soy parte del pueblo y además luchó porque todos los cubanos tuvieran los mismos derechos. Nunca pensé que llegara esta fecha. Todo el mundo está sensibilizado en que tenemos que morirnos, pero nadie está preparado para esta fecha. Porque Fidel siempre pensó en los jóvenes, porque venimos a rendirle nuestro apoyo, nuestro dolor por el momento en que estamos pasando, pero seguro que su legado se va a quedar vivo. Para nosotros Fidel no ha muerto, para nosotros hoy Fidel se ha multiplicado en cada cubano y sobre todo en los niños. Fidel es un país, somos parte de este país maravilloso y queremos abrazar muy fuerte en esta partida hacia la inmortalidad a nuestro padre mayor. Bueno, más testimonios de sentidos, obviamente, del pueblo cubano y sería interesante que esto se vea en las grandes cadenas, ¿no? Este sentimiento y no lo que comentábamos ayer, ¿no? Sí, que las cadenas que conocen poquito y nada de Cuba, de esta Cuba profunda de estos ciudadanos, se atrevan, porque muchas están en la isla haciendo la cobertura de esto, y observamos además a cadenas como CNN y otras cadenas que trabajan con total tranquilidad en medio de la población. Estoy seguro que una cadena cubana, si va a hacer entrevistas o reportajes a Miami, sería tratada de manera violenta, y eso es un poco también la muestra de qué talla, de qué madera está hecha el cubano y la cubana. Pero pregúntenle a la gente qué siente, cómo se siente, y no le empiecen a preguntar si se vienen los cambios, si ¿no? se vienen los cambios, en medio de esos sentimientos, sí, o si se viene abajo Cuba, porque Cuba ha demostrado que no se vino abajo en épocas muy aciagas de la historia, donde América Latina no era lo que era ahora, estaba gobernada por el neoliberalismo, caía el bloque soviético, Estados Unidos profundizaba el embargo y el ataque subversivo contra la revolución, y sigue firme la revolución cubana, porque es parte de su pueblo. Hablando de esta falta de respeto que observamos en algunas grandes cadenas haciendo esta cobertura, otra escena de esto, vamos a ver la nota número 13, por favor, antes del cortecito. Otra muestra de esta falta de respeto que se dio en muchísimas cadenas televisivas, como no podía ser de otra manera, sucedió en América TV en Argentina, en un programa muy visto en la noche donde sucedía esto. En porcentaje, las cifras son más dramáticas todavía de la última dictadura argentina. Ahora van a contar los chicos, Perdón, yo me retiro, porque si ustedes que son los argentinos, afirmaciones de ese tipo. No, pero vamos a hablar. No, quédate, vamos a hablar. No, falta de respeto. No, pero lo vamos a hablar contigo. Hablar de Cuba de esa manera cuando ninguno ha vivido en Cuba. Pero lo hablas vos, No, pero no vale la pena. Bueno, se va, a ver, se va. Vale la pena. Se queda Leandro. Bueno, no coinciden. Te mando un beso grande. Bueno, pero ibas a tener la oportunidad de hablar. ¿Querés quedarte? ¿Hablas vos? ¿Quiero quedar para qué? Pero para que lo hables. Cuando estaba hablando cortaron. Ahora siguen diciendo, ustedes que son los que han vivido en Cuba, digan. Bueno, señora, hay una señora nerviosa también ahí, no quieren, listo. Si le llega pero hablamos de todo, quédate, Abel, y hablamos de todo, con total respeto. Te estoy preguntando a vos. Pero querés hablar, yo te hago... Pero no hay ningún problema, pero perdóname. No, pero... ¿De qué estamos hablando? De todo lo que vos quieras. ¿Vos qué querés hablar? ¿De Cuba y de Fidel? Hablemos. Exactamente lo que ha pasado con casi todos los presidentes que de alguna manera, o casi todos los líderes que de alguna manera han tratado de hacer algo por la sociedad de América Latina. Ajá, bueno. Está pasando exactamente igual. Arman un aparato donde desmoralizan, donde desprestigian a esos presidentes, a esos dirigentes, lo hacen polvito, y entonces veremos nosotros, somos, como le dicen ustedes acá, los argentinos, los pelotudos, a dar la carita. No, mi hermano. Pero vos sos cubano. No, ustedes tienen que aprender a hacer periodismo de verdad. Bueno, pero escúchame. Bueno, listo, gracias, hasta luego, no estás de acuerdo. Hay más gente para seguir opinando. Bueno, el tema del periodismo, de los medios, de hacer show con todo también, ¿no? Este programa que se caracteriza por... Y bueno, hay veces que no corresponde. Acá se ven por cable en la señal en América. Yo les digo, una recomendación, tengan cuidado, este programa es más dañino que la adicción a
las drogas duras. Último bloque de Ojo con los Medios, hoy miércoles, y vamos a ver noticias desde Colombia porque allí el Senado aprueba el Tratado de Paz con la FARC. A ver. El Senado de Colombia aprobó el acuerdo de paz sellado la semana pasada por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Los legisladores se pronunciaron con un total de 75 votos a favor y ninguno en contra. Es el primer paso para la refrendación del pacto que el miércoles será debatido en la Cámara de Representantes. El texto fue renegociado para incluir propuestas de la oposición luego de que el documento original fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre. Los congresistas liderados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe se retiraron de la sala asegurando que el Congreso no puede suplantar la decisión que tomaron en las urnas los colombianos. El proceso busca poner fin a medio siglo de conflicto armado. Reporte de la Agencia Francesa de Prensa desde Colombia. Y ahí cruzamos la frontera por el Amazonas, nos metemos al Brasil. Sí, Brasil continúa en su avance restaurador, conservador, colonial, neoliberal, y el Senado aprobó el congelamiento del gasto público. Quedan aún otras sesiones para realizar a partir de diciembre, y hubo protestas ante esta situación que hace un recorte social. Esto, Mariano, es hasta el año 2036. 20 años serán. ¿Por qué no lo hicieron hasta el siglo XXVI? No sé. Sí. Total, ¿no? Sí, igual hay demostraciones en las cuales gobiernos han revertido medidas impopulares. O sea que... No se puede congelar el gasto público de un país durante 20 años con una ley. Aparte, además no tenés mandato, o sea que, no sé, en todo caso, hacerlo hasta el fin de tu mandato. Sí. No, es una ridiculez total, una señal para los mercados. Vamos a ver el reporte de Telesur. Contra el congelamiento del presupuesto público motivó a miles de brasileños a manifestarse en las calles de la capital contra la propuesta del gobierno de Michel Temer. Jóvenes estudiantes y trabajadores de todo el país ocuparon las calles de Brasilia. Ellos exigieron el fin de la llamada propuesta de la maldad y también elecciones directas. Pedimos directas ya, nuevas elecciones, porque este gobierno es ilegítimo. Aquí en Brasil sufrimos un golpe a través del PMDB, de Michel Temer. Y desde el momento que ellos llegaron al poder, ellos solos están usando medidas que perjudican la vida de la población. Wesley recuerda hoy a Fidel Castro. Dice que un líder como él nunca impondría una enmienda constitucional para afectar a los más pobres. Esa PS y todo ese proyecto de gobierno van en contra de todo lo que Cuba hoy representa, todo lo que esa bandera representa. Esta bandera hoy es un símbolo de resistencia para América Latina. Lamentablemente la manifestación concluyó con violencia y la policía militar utilizó bombas de gas pimienta para dispersarlos. Mientras tanto, los senadores dentro del Congreso discutían si era necesario o no congelar el presupuesto por 20 años, supuestamente para salvar la economía. Infelizmente, nuestra correlación de fuerzas y de los movimientos aún no son suficientes para darnos fuerzas e impedir esta votación del primer turno de esa PEC. La llamada PEC del fin del mundo, PEC de la maldad. Creo que lo que mejor lo expresa es PEC de la maldad. Porque es exactamente eso, quitar todo lo que conquistamos en los últimos tiempos. Para entrar en vigor la enmienda necesita ser aprobada en 2 turnos por la mayoría de los senadores. La segunda vuelta ya está marcada para el venidero 13 de diciembre. Adriana Robreño, Telesur, Brasil. Bueno, ahí están las noticias de Brasil. El otro día Pascual Serrano, un analista de medios, decía, ¿no les llama la atención que ya no hay noticias desde Brasil? ¿Se acabó? Se acabaron las noticias. Sí, Brasil. Y eso que hay que reconocer que en general la prensa internacional, incluido la hegemónica, fue bastante dura con el golpe, con el juicio político a Dilma Rousseff, con las características que tuvo,
y editorializaron muchos diarios muy prestigiosos de Estados Unidos, Europa, y también en América Latina sobre este tema. Vamos a China. ¿Qué pasa? ¿Un tren que pasa por una ciudad? Pasa por el medio de los... Por el medio, sí, pasa... pasa por la ciudad. Algunos hay desde el siglo desde el fin del XIX. Pero bueno. la novedad no es esa, que pasa por... ¿Dónde? ¿En qué parte de la ciudad tuvo que pasar este tren que en realidad no es un tren sobre tierra, sino que va sobre rieles un poquito elevado? Vamos a verlo, Miralo. de una vez. Qué cosa más rara. Impresionante. Y la gente que vive ahí, ¿por qué no hicieron, no sé, no lo podían hacer por otro lado? Poné de nuevo mientras charlamos. ¿Se acuerdan? Me hizo recuerdo de la película Pecados Capitales, de Brad Pitt y Morgan Freeman, que... Pero mira cómo se mete en el... Qué raro, ¿no? Porque en general tiran el edificio abajo. Si tiene que pasar una obra de esta magnitud. Y fíjese que al lado está el riel de vuelta. Es una especie de monorriel. Más o menos cómodo para el que vive en el 4C. Salir y te tomas, claro, ¿no? Te tomas el... Es como un subterráneo, ¿no? Como un... Sí, un cable carril. Parecido también al que en Bogotá existe también. Hay algunas ciudades que tienen este tipo de transporte. Cosa rara. Sí. Ahora, es horrible si vivís ahí. Supongo te pasa el bicho ese por todo el día. Bueno. Por el living, te saluda la gente. Sí. Dice, hola, hola. Bueno, esto pasa en China. Además, China es grande, porque si me decís que fuera Japón, todavía Tokio, que está todo... Todo más apretadito, ¿no? Claro, 120 millones en islas. A ver, ahí le cuento que estuve con mi hija y tratando de hacer un poco su rutina de gimnasia. Igual le quiero decir que lo vi bastante bien, se ve que ha tenido en su juventud experiencias gimnásticas. En esta juventud, querrá decir. Vamos a ver las imágenes de mi entrenamiento con mi hija, dale. Costó un poquito, pero Zaffaroni. Creo que la hija heredó, por eso le decía, los genes del padre, algo sabía de este tipo de cosas. Bueno, y unita más antes de despedirnos. Dale. ¿Qué pasa con el agua? ¿Cómo es esto? Le propongo este ejercicio, esto ocurre en zonas de la Siberia, en Rusia. ¿Qué pasa si usted tiene agua hirviendo y en ese clima hostil de 30 grados bajo cero, le esparce por el aire la olla de agua? ¿Qué pasa? Se congela automáticamente. A ver. Pero mire cómo. Claro, se congela... Se congela, pero que hizo una estela, parecía un sol ahí, hermosa. Interesante, ¿no?
¿Dónde hace más frío? ¿Cuál es el lugar más frío? ¿Cuál será el lugar más frío de Bolivia? Bueno, debe ser allá por Sudlipes, Sí. en el departamento de Potosí. En Potosí debe ser... Y en invierno algunos de esto... Oruro, ¿no? También. Y en invierno esto ahí pegadito a la cordillera lo haces, te digo ahí, ¿eh? Sí, claro. Bueno, Uyuni tiene unas temperaturas también eso, de sí. 20, 25 grados bajo cero, han llegado Sí. en algún momento récord. Entonces el desafío es que en el 2017 vayamos a hacer esta toma al lugar más frío de Bolivia. Usted del otro lado avísenos dónde es exactamente. ¿Lo podemos llevar a Maduro? Lo llevamos y de ahí hacemos la plataforma de lanzamiento. Exactamente, aprovechamos, que se vaya acostumbrando. Un abrazo grande, hasta mañana, cuídense.